Preguntas en común. La escena cambió de la salida de la tumba a la casa de Lewis, donde el grupo tuvo su charla después de la prueba. El flujo de la conversación efectivamente fue el mismo de los bucles anteriores, con Emilia diciendo que había fallado la prueba, pero que no tenía intención de rendirse. Emilia contrajo su labio cuando se empezó a discutir los detalles de la prueba. En ese momento Ram intervino y disolvió la reunión, dando como excusa la condición física de Emilia. Garfield, Lewis y Otto se fueron, dejando en la casa a Emilia, Subaru y Ram. Ram, ahora, me gustaría esperar hasta que Emilia-sama se vaya a descansar. Barusu, ¿te diste cuenta que ya no eres requerido, o tengo que decirlo? Subaru, gracias por esa indirecta no tan indirecta. Considerando el estado físico de Emilia, definitivamente me gustaría dejarte hacer tu trabajo, pero quiero un momento. ¿Podrías dejarme a solas con Emilia por un instante? Ram, qué sucio. Subaru, tú eres la sucia si me respondes con eso. Repulsión apareció en los ojos de Ram, tapando sus oídos ante el grito de Subaru con una expresión de ignorancia fingida. Ella miró a Emilia, quien estaba sentada sobre la cama. Ram, ¿cómo le gustaría proceder, Emilia-sama? Si usted prefiere no hablar con Barusu, yo estaría encantada de hacer que se retire. Subaru, ¿qué quieres decir? No es posible que alguien tan amable y considerada como Emilia tan me rechace, ¿cierto? Emilia, yo estoy tan exhausta esta noche, así que si esta es una de nuestras usuales charlas sin sentido, tendré que decir que no. Subaru, ¿quién dice que será una charla sin sentido? Y eso no es lo que quiero hacer ahora mismo. Tendré otras oportunidades para coquetear contigo, Emilia-tan. Justo ahora quiero hablar un poco sobre la tumba. La expresión de Emilia fue indiferente durante ese corto diálogo, pero una vez que Subaru aludió al tema de la prueba, Emilia entrecerró sus ojos antes de decirle a Ram que saliera de la habitación con una mirada y un lo siento. Ram obedeció en silencio, dando una reverencia y dirigiéndose a la salida de la habitación. Cuando pasó al lado de Subaru, susurró, Ram, abstente de hablar sobre cosas que la sobrecarguen. Ram cerró la puerta después de esa severa orden, dejando a Subaru y a Emilia en la habitación. Emilia miró seriamente a Subaru desde su asiento sobre la cama, ante lo cual Subaru se encogió de hombros. Subaru, solo pudimos tener una breve revisión dentro de la tumba, pero ¿en serio tu cuerpo se siente normal? Considerando lo extraño que es ese lugar, sí, voy a estar preocupado. Emilia, eso es, todo ok. Milímetros, gracias. Realmente no creo que haya alguna extraña interferencia en mi cabeza o mi cuerpo. ¿Y si vamos a preocuparnos por eso, no deberíamos estar más preocupados por ti? Subaru, ¿qué significa? Emilia, nada de qué significa. Subaru, estoy contenta de que entrarás a la tumba al ver que yo no salía, pero algo te debió haber pasado mientras estabas allí. Ram dijo que fueron cerca de 30 minutos desde que entraste hasta cuando saliste conmigo. Subaru internamente le sacó la lengua a la mirada crítica de Emilia. En la tumba él había actuado por un impulso, pero parece que las declaraciones innecesarias de Ram habían hecho que Emilia notara la inconsistencia. El rostro de ella se endureció al imaginar qué pudo haber pasado en ese intervalo de tiempo perdido. En el primer bucle, el pensamiento de que Subaru pudiera conocer el contenido de su prueba la sacó terriblemente fuera de lugar. Era fácil imaginar que, si ella alcanzaba la misma conclusión aquí, perdería la compostura. Emilia, Subaru, ¿acaso tú tal vez allá dentro, también con la prueba? Subaru, no pasó. Sería demasiado indiscriminado solo lanzarte a la prueba sin importar los golpes. Lo que me demoró fue intentar despertarte, Emilia. Emilia, ¿despertarme? Subaru, sí. Parecía una pesadilla, por lo que francamente intenté despertarte, pero fue casi como si estuvieras atada dentro del sueño, con lo profundo que estabas durmiendo. Pensé en simplemente sacarte así, pero esa mala sensación casi me vuelve loco. Emilia no tenía métodos para verificar si la farsa de Subaru, acompañada por más farsas, era verdad o no. Emilia, entonces vale. Lamento molestarte con esa extraña duda. Subaru, está bien. Si yo también pudiera haber tomado la prueba, es posible que hubiera pasado todo contigo, Emilia-tan, ayudándonos uno al otro hasta superarla. Emilia. No sé. Es posible que nosotros no necesariamente hubiéramos visto las mismas cosas. El final de su frase fue débil, pero no parecía que ella estuviera examinando las mentiras de Subaru. Emilia no quería que la gente supiera que ella vio su pasado, y que fue incapaz de superarlo. Si Subaru enfatizaba que no conocía el contenido de la prueba, su estado mental podía permitir que ella lo creyera. Emilia, de todas formas, ¿de qué quieres hablar? Eso no pudo haber sido el tema principal, ¿cierto? Subaru, cierto. Ese no es el tema principal. Hay algo que quiero preguntarte.
Emilia, ¿qué quieres preguntarme? Emilia ladeó su cabeza. Subaru, sí, quiero preguntar si Pug no ha aparecido por un rato. ¿Él aún sigue sin responder? Emilia, cierto no. Pug aún no responde. He estado llamándolo, pero parece que está durmiendo en el cristal. Emilia bajó la mirada, y tocó el hermoso cristal verde sobre su pecho. Su tenue brillo parecía haberse perdido. Subaru, ¿no tienes idea de cuál es la causa? Emilia, ha habido algunas otras veces como esta en las que mi voz no podía alcanzarlo, pero él siempre vuelve en 2 o 3 días. Ya ha pasado casi una semana, esta vez estoy un poco preocupada. Cuando el gran conejo atacó el santuario, lo que probablemente pasó fue que consumió a todos los residentes. Las víctimas incluirían a Garfield y a Ram, y posiblemente también a Roswell. Emilia naturalmente sería parte de esa cuenta. La sensación de ser triturado, devorado, y pedazos de ti mismo siendo transformados en trozos de carne en el interior del estómago de otra criatura. Solo imaginar que Emilia y los demás experimentaron ese sentimiento, hacía que las entrañas de Subaru estuvieran a punto de estallar de ira y pena. Dejando de lado por ahora esa furia, lo que Subaru estaba considerando era que el inútil espíritu no apareciera, ni siquiera cuando Emilia estuviera siendo herida. En el último bucle, cuando la bruja poseyó su cuerpo, fue el mismo caso. Una vez más, el gran y poderoso espíritu ofreció cero ayuda. Puras palabras y ninguna acción. Al final es más lo que habla que lo que hace. Subaru, sus únicas grandes contribuciones han sido en la pelea contra Elsa y el Festival de la Nieve de Sapporo conmigo. Sería seguro pensar que es poco confiable. Poniendo su mano en su barbilla, Subaru dijo cosas significativas sobre Pug mientras se forzaba a sí mismo a pensar. La calamidad que se acercaba al santuario era sinónimo de que Emilia estaría en un inminente peligro. Garfield y Roswell no podían contrarrestarlo solos, así que Subaru había pensado en añadir un poco de fuerza de combate adecuada, pero no parecía que Pug fuera a serlo. Subaru, supongo que no tienes ideas de cómo llamar de vuelta a Pug. Si él pudiera volver, muchas cosas empezarían a progresar. Emilia, no. Realmente no tengo ninguna idea, supongo. Emilia le dio una respuesta esperada, pero ese segundo de duda le preocupó a Subaru. Aunque, antes de que él pudiera preguntar sobre eso, Emilia, ¿de qué quieres hablar con Pug? Subaru HM. Ah, cierto, entonces esa es la tumba de una bruja, y ha estado allí por 400 años. Me preguntaba si hablar con un sujeto que conoce cosas sobre ese tiempo puede darnos un poco de avance. Subaru le dio la respuesta que había preparado de antemano, a la cual Emilia estuvo de acuerdo, asintiendo. Ella seriamente consideró la sugerencia de Subaru. Emilia, cierto, sí. Pug puede saber algo. Entiendo. Trataré de llamarlo más de lo usual. Subaru, ok. Confío en que logres algo, Emilia Tan. Emilia estaba dispuesta a hacer la prueba, y no pensaba que Subaru fuera a tomarla. No había ningún vacío en su motivación. Parecía improbable que Pug fuera a tener su momento para brillar en este bucle. Considerando que no había prestado ninguna ayuda para mediar el nivel de dificultad para Subaru, y la mala impresión dejada por su última conversación, los sentimientos de Subaru sobre Pug solo habían empeorado. Subaru, eso, no es bueno que me quede más tiempo, y Ram está teniendo raras sospechas, creo que le estoy dando más razones para molestarme, así que ahora me iré. Aunque, si quieres que duerma junto a Emilia Tan. Emilia, pero no quiero dormir contigo. Subaru, golpear con tanta sinceridad mis palabras, incluso yo solo puedo decir wow. Dando una sonrisa burlona a una Emilia perpleja, Subaru se dirigió a la puerta. De alguna forma, esta conversación era probablemente una en la que él debía rendirse en continuar. No había muchas formas en las que Subaru pudiera abordar el problema de Emilia. Lo que Subaru podía hacer era crear un ambiente donde Emilia se dedicara a la prueba, mientras él quebraba las malas circunstancias a su alrededor. Emilia desafiará la tumba, y Subaru desafiará al santuario. Subaru no podía dejar que Emilia sintiera el problema que se avecinaba, ni el propósito de Subaru. Eso solo incrementaría la carga sobre ella. Subaru, bueno, buenas noches, Emilia Tan. Si tienes pesadillas, siempre eres bienvenida a salir huyendo a mi lado. Emilia, si me molestara en ir a tu lado, escandalizaría a todos los aldeanos, ¿sabes, Subaru HM? Justo antes de que Subaru saliera, Emilia lo detuvo llamándolo por su nombre. Él giró, con su mano sobre el pomo de la puerta, para ver los labios de Emilia temblando y con duda en sus ojos. Emilia, no importa. Ten una buena noche. Ten cuidado. Subaru, lo último que dije no fue una broma. Buenas noches.
Despidiéndose con su mano, Subaru grabó en su memoria la sonrisa de Emilia, mientras salía de la habitación. Cerró la puerta detrás de él y levantó la cabeza, para encontrar a Ram sentada en el salón al lado de la habitación, sosteniendo una humeante taza de té. La dueña de la casa, Lewis, se había ido a otro lado por consideración, y aquí estaba esta arrogante Mike como siempre. Subaru sonrió irónicamente. Subaru, lamento hacerte esperar, es lo que pensé que iba a decir, pero verte así me hace no querer decirlo. Ram, me gustaría algún apropiado reconocimiento de mi modestia por no tocar las galletas. Tú, apoyaste a Emilia Sama sin ser maleducado, ¿verdad? Subaru, esa es una cosa muy idiota que preguntar a alguien que siempre está pensando primero en Emilia. ¿Qué tal si dejas de darle a Emilia cosas raras de que preocuparse? Aunque, confío en ti sobre eso. La forma en que Ram se portaba con Subaru era completamente distinta a cómo se comportaba con Emilia. Ram podía tener algunas maneras feroces de hacer las cosas, pero eso era así porque siempre ofrecía reconfortantes y claras soluciones, lo que hacía que Subaru confiara en ella. Ram sonrió ante el murmullo de Subaru, vació su taza, y se levantó de su silla. Ella iba a pasar por el lado de Subaru y entrar en la habitación, cuando, Subaru, en realidad, ¿puedo tener también un minuto contigo? Ram, qué sucio. Subaru, ¿realmente el yo dentro de ti es una indiscriminada bestia? Ram se abrazó a sí misma mientras tomaba distancia de Subaru. Por supuesto que ella no estaba siendo seria, pero aún así dolía que el sexo opuesto reaccionara así. Subaru, que yo diga esto es algo increíble, pero, básicamente, nunca te he mirado con pensamientos sucios. Ram, básicamente, son esas aperturas en las que tu bestialidad se escabulle y daña tu credibilidad. Y, además, he estado sintiendo algo extraño en tu mirada desde que llegaste al santuario. Subaru, ¿qué demonios dices? Esa es una falsa acusación, no recuerdo nada de eso, ¿segura que no estás siendo demasiado autoconsciente? Ram, pues si no te has dado cuenta, será algo inconsciente. Aún así, has tenido una extraña y distante mirada mientras me mirabas antes. Aunque no sé a quién estabas viendo a través de mí. Ese fue un golpe a los pensamientos de Subaru, el cual provino desde un ángulo inesperado. Experimentando la falsa sensación de recibir un buen golpe, Subaru era consciente de que sus pensamientos se congelaron. Su expresión se endureció, sus ojos se humedecieron. Molestándose por reaccionar de forma, encogió sus hombros en un intento de recobrarse inmediatamente. Subaru, tal vez puedas estar refiriéndote a algo de lo que no tengo ni la más mínima idea. Ram, notarlo después de ser informado verdaderamente es extraño. Aunque ya que no fue una mirada desagradable, no lo había mencionado. Ram suspiró ante la pérdida de compostura de Subaru. Que ella no se burlara de Subaru como siempre lo convertía en algo doloroso. Sus apariencias eran casi idénticas, pero sus personalidades eran completamente diferentes. Subaru supuestamente había reconocido eso, pero le lastimaba ser gentil con Ram, quien coincidía con la chica durmiente. La declaración de Ram era correcta. Subaru había estado viendo el rostro de una chica, casi su doble, a través de Ram. Él no pudo ayudarla. Y Ram fue quien hizo que lo notara. Ram. Entonces, ¿hay algo que quieres preguntarme? Subaru. Ram, no es particularmente mi intención deprimirte, Barusu. O mejor dicho, deprimirte es una de las cosas más bajas en mi lista de prioridades. Voy a ir a ayudar a Emilia Sama y luego regresaré al lado de Rosual Sama. No me importa si continúas ignorándome. Subaru, ese es un problema, ¿cierto? Sí. Quiero preguntarte sobre Garfield. El extraño y prolongado carácter reflexivo de Ram era muy considerado, y Subaru tuvo que presionarse para preguntar. Las cejas de Ram se alzaron con la sorpresa, quebrando su apática expresión. Ram, ¿algo pasó con Garf? Subaru, justo ahora nada, pero puede no ser así más adelante. Voy a tener muchas oportunidades para interactuar con él en el santuario, y siento que lo conoces desde hace tiempo, así que pensé que podría intentar preguntar. Ram, ya veo, lo dejaré pasar simplemente. Ram dijo como si hubiera visto a través de las verdaderas intenciones de Subaru. Ella se puso la mano en su barbilla. Ram, entonces, ¿qué quieres preguntar sobre Garf? Subaru, ya sé que es estúpidamente fuerte, pero, ¿cierto que crees que es necesario para hacer que Garfield abandone el santuario? Ram. Ciertamente es un tema extraño el que has elegido. Subaru, imaginé que no era necesario darle vueltas al asunto. Dejaré que encuentres esa extrañeza como algo a tomar en consideración. A diferencia de Emilia, de quien quería ocultar las circunstancias indeseadas, a Subaru no le importaba si Ram notaba, en algún nivel, las actividades secretas de Subaru.
En realidad, si se tomaba en cuenta que la liberación y la salida del santuario de los aldeanos del pueblo de Arlan tenía que pasar, que Ram supiera de cerca el curso de acción de Subaru era más conveniente. Ram, mi interés y cuidado en lo que estás tramando es poco, pero si estás intentando hacer que Garfield salga del santuario, sí, no es enteramente imposible si yo se lo suplico. Subaru, el amor es su punto débil. También había tenido esa idea, así que no puedo decir nada. Que Ram persuadiera de Garfield en vez de Subaru inconfundiblemente produciría un efecto con mayor facilidad. Pero Subaru recordó cómo Garfield fue tan lejos al transformarse en un tigre para perseguir a Subaru y evitar que escapara. Las garras de Garfield habían golpeado incluso a su supuesto amor por Ram, y aún así persiguió a Subaru. Considerando esto último, proteger el santuario tenía mayor prioridad para Garfield que Ram. Subaru, pero, Ram. Eso probablemente. Ram, correcto. Probablemente será inútil. Subaru agonizaba sobre cómo decirlo sin sonar como si ya lo supiera, cuando Ram casualmente lo interrumpió y estuvo de acuerdo con él. Ram dio unas palmaditas en su cabello frente al sorprendido Subaru. Ram, mientras Garth ciertamente está enamorado de mí, sus prioridades están firmemente decididas. Tanto como Rosua Al-Sama lo es para mí. Subaru, el número 1 de Garfield, es algo más, también. ¿Sabes lo que es? Ram, sí, lo sé. Pero no te lo diré. Ram apartó su mirada. Subaru la miraba fijamente presionando una respuesta, pero ella simplemente suspiró. Ram, ciertamente es engreído este intento unilateral de hacer suposiciones sobre el corazón de alguien. El corazón de Garfield pertenece a Garfield. Si deseas saber, pregúntale directamente. Subaru, ¿quién de nosotros está más cerca de ser engreído? ¿Tú, sabes algo sobre el libro de Roswell? Ram. ¿Dónde escuchaste sobre eso? Aunque convencido por la lógica de Ram, el espíritu rebelde de Subaru le permitió rechazarla. La reacción de Ram fue severa, mientras entrecerraba los ojos, con su mirada penetrante sobre Subaru. Ram, dependiendo del curso y de las circunstancias, puede que pronto te dé una experiencia dolorosa. Subaru, si haces eso, te desviarás de los planes de Roswell, ¿cierto? Acaba con eso, Ram. Tú no eres capaz de hacer eso. Ram nunca había hecho daño a Subaru en el santuario. Lejos de eso, ella incluso una vez ayudó a Subaru declarando que era su propia voluntad, en vez de una instrucción de Roswell. Subaru trajo a su memoria esa experiencia como base, anticipando que ella no reaccionaría de forma física. Su expresión se afiló, pero, Ram, tus ojos deben estar enfermos, Barusu. Subaru. Ram, no sé qué fue lo que viste en la tumba, pero seguramente no fue nada bueno. Tanto como para que no quiera seguir hablando con el presente tú, Subaru. Lo que vi en la tumba fue una especie de esperanza para mí. No la etiquetes como nada bueno. Recordando su encuentro con la bruja de cabello blanco, Echidna, Subaru sintió que su encuentro implicaba ser rechazado y molestado. La charla con Echidna invitó a la tragedia del último bucle, pero también le brindó a Subaru un regreso comparable a aquellos derrocados inconvenientes. La belleza de tener a alguien para decirle la verdad y discutir el retorno por muerte a solas lo cambió todo. Ram y Subaru sostuvieron la mirada. Las pupilas de Ram se movían ligeramente, tal vez albergando algo en lo profundo, lo cual Subaru esforzó su atención para desvelar. Pero antes de que la imagen se aclarara, ella apartó su mirada y ésta se dispersó. Ram, ahora vete. No puedo permitir hacer esperar a Emilia-sama por más tiempo. Subaru. Lamento retenerte. Sé que lo que estás diciendo no está mal. Subaru terminó disculpándose por su mezquindad de hablar sin pensar. Ram no respondió, en vez de eso, le dio la espalda y se dirigió a la habitación. Subaru la vio desaparecer detrás de la puerta, dio un largo y profundo suspiro, y salió de la casa de Lewis. La brisa exterior del santuario revolvió el cabello de Subaru, sintiendo un cosquilleo en su frente. Oliendo la esencia de la hierba en el viento de la noche, Subaru caminó a través del santuario, ya a oscuras, dirigiéndose a su cama en la catedral. La hierba crujía debajo de sus pies mientras caminaba debajo de la luz de la luna, y el corazón de Subaru se apresuraba a descifrar cómo usar el tiempo en este bucle. Teniendo la seguridad de que retorno por muerte carecía de un límite de intentos, Subaru era capaz de usar una técnica que antes no podía permitirse. Esa era, gastar bucles con el propósito de obtener información. Si él podía determinar cómo gastar su vida, entonces era simple, y no había manera más eficiente de capitalizar las características de retorno por muerte. Subaru, si puedo tomar un enfoque diferente cada vez, probablemente obtendré ideas una por una para trazar planes con los obstáculos que tengo que superar. Entonces sería juntar esos planes, y ejecutarlos todos juntos en un solo bucle.
derrumbando todos los obstáculos en su camino, y alcanzar felizmente el futuro, con todo el mundo presente, para una victoria perfecta. Aunque, ¿quién estaría en esa victoria perfecta? Era una cuestión que confundía a Subaru. Subaru. Los pasos de Subaru se detuvieron. Porque olió algo en el viento distinto a la esencia de la hierba pisada. Miró hacia adelante. Bajo la luz de las estrellas, un hombre joven permanecía imponente más adelante sobre el camino. Con los brazos cruzados, su cabello rubio se revolvía por el viento, mostrando sus colmillos. Garfield. Subaru, hombre, eres un bastardo bastante oportuno. Garfield, no pareces sorprendido. Subaru se rascó la mejilla ante la aparición del recién mencionado Garfield, impresionado. Garfield movió su barbilla, dándole a Subaru algún tipo de señal. Garfield giró y empezó a caminar, dejando atrás el camino y se dirigió hacia el bosque. Viendo su pequeña espalda saltando sobre la hierba, tan alta que le llegaba a las rodillas, y entrando en el bosque, Subaru ligeramente se estiró y empezó a caminar silenciosamente, dirigiéndose hacia la catedral. Garfield, eso obviamente significa sígueme, oí. Apresurándose a girar, Garfield empezó a soltar maldiciones a Subaru por intentar irse. Subaru levantó las manos, encogiéndose de hombros. Subaru, solo fue una broma insolente. No es como si no te hubiera visto, relájate. Garfield, que tenga que decirlo me molesta. Solo ven aquí, voy a comerte. Subaru, usualmente no deberías decir no voy a comerte para hacer que me calme. Garfield empezó a caminar de nuevo, sin responderle a Subaru. Teniendo una mala sensación al no escucharle negar las palabras que él quería que negara, Subaru esta vez lo siguió apropiadamente. Ellos dejaron el camino, entraron al bosque, y después procedieron por un camino escondido, mientras Garfield resoplaba. Habían llegado a un pequeño claro entre los árboles. El espacio era suficiente para que 4 o 5 personas lo rodearan. Garfield miró fijamente a Subaru. Garfield, ¿ahora qué demonios viste en la tumba? Subaru. Tú también con eso. Continuando desde Emilia y Ram, era el tercero que preguntaba. Aunque era un requisito esencial que fuera cuidadoso con las respuestas que le daba a Garfield, su continuo cuestionamiento hacía que Subaru se enfermara y se cansara de eso. Garfield, yo también, escupió Garfield, mostrando sus colmillos, entrecerrando sus pupilas doradas. Garfield, no me vengas con esa basura de qué y con quién estabas hablando, pero mi asombroso ser lo va a pasar por alto. Es que el sospechoso siempre refleja las sirenas. Subaru, lo siento, pero todo lo que pasó en la tumba fue que despertar a Emilia tomó algo más de tiempo. Decir que yo vi algo es una completa especulación. Garfield, eso es falso y descarado. ¿Crees que puedes engañar completamente a la gente, cuando todo tu cuerpo apesta al olor de la bruja? Subaru guardó silencio. Garfield se rascó la nariz, claramente mostrando algo de hostilidad. Subaru se atragantó con sus palabras, al sentir algo escabroso. La razón por la que Garfield veía a Subaru con hostilidad era el persistente hedor de la bruja. Ya había vivido esa mirada en los bucles anteriores, y las palabras de Garfield volvían a repetirse una vez más. Pero el problema era que en este bucle, el momento en que decidió hablar sobre el tema era extraño. Después de dejar la tumba, el cuerpo de Subaru se puso tenso, sabiendo que podría no ser extraño que Garfield lo atacara inmediatamente. Esto fue justo después de que regresara de la muerte, y que él muriera era la causa. Una persistente esencia de la bruja tan densa que ahora seguramente no era nada común. Pero Garfield no lo atacó. Lejos de eso, él parecía bastante sincero por su regreso seguro y el de Emilia. Esta fue la confusa actitud que Subaru había visto en Garfield durante la charla en la casa de Lewis, hasta que Subaru lo vio irse. Garfield había estado completamente normal hasta que ellos partieron, y ahora, repentinamente, tenía la expresión opuesta varios minutos después. Subaru no entendía por qué. Podría ser que el hedor era tan fuerte que había afectado su nariz y le tomó tiempo acostumbrarse a su espesura antes de poder olerlo. Probablemente no. Subaru levantó su brazo y se olfateó a sí mismo, pero todo lo que sintió fue el olor de un día de trabajo. Decidiendo bañarse después de esto, Subaru miró a Garfield. Subaru, he escuchado a varias personas señalando esa cosa del persistente olor de la bruja. Garfield. Ahora lo dices. Todo el mundo hasta ahora está siendo bastante tolerante, oí. Esa basura apesta en mi nariz, ¿por qué demonios lo hacen? Subaru, porque a ellos no les importa mi olor, y me juzgan por mis acciones. Sería de gran ayuda si tú pudieras hacer lo mismo. Quiero decir, me ignoraste después de que salí de la tumba. Garfield guardó silencio. Subaru, no tengo ninguna intención de herir a Emilia, por supuesto, ni a ti, ni al santuario.
Eso es lo único que quiero que creas. Y si pudieras, ayudaría si pudieras seguir viendo por sobre mí como lo has estado haciendo. Aunque soltando esas palabras excesivamente convenientes, Subaru juzgó que, ya que no venía un golpe a su rostro, Garfield seguía siendo racional. Tal vez había una manera de solucionar las cosas pacíficamente con esta conversación. La duda pasó por los ojos de Garfield, mientras veía a Subaru. Todo eso dicho, Garfield no era tan precipitado como para pensar en eliminar a Subaru por la persistente esencia de la bruja. Era cuando el hedor coincidía con alguna otra condición que Garfield tomaba acción. Subaru no había activado ese interruptor aún en este bucle. Él necesitaba determinar cuál era ese interruptor. Garfield, aún no has contestado mi primera pregunta. Subaru HM. Garfield, tú viste algo dentro de la tumba. Si mi asombroso ser te ignora o no, depende de tu respuesta. La energía abandonó gradualmente su voz. Garfield miraba a Subaru mientras él acumulaba las preguntas. Había dos maneras en las que Subaru podía responder. Con la verdad, o con falsedades. Él necesitaba confirmar cuál elección era la correcta, pero, Subaru, entonces, déjame preguntarte algo primero. Garfield, no cambies nuestras posiciones. Yo voy primero, tú de segundo. ¿O acaso quieres que mis colmillos te desgarren? Subaru, no te enojes. Deja que tus hombros se aflojen, y responder es bastante fácil. Garfield descubrió sus colmillos. Subaru sacudió un poco sus hombros y tomó un respiro. Su pregunta estaba enterrada en lo profundo de su garganta, entonces Subaru miró a Garfield, quien le devolvió la mirada. Ahora, estaba en un momento de hacer o morir. Fue como Subaru se animó a sí mismo, diciendo, Subaru. Vi a una chica exactamente igual a Lewis-san, ¿sabes algo sobre eso? Gracias a traducciones y secas.